Vamos a seguir entonces y vemos, bueno, estábamos haciendo esa pregunta. Dos formas que habla Jesús, parece de lo mismo, parece contradictorio, pero vemos que en lugar, para poder entenderlo, que no se contradice, sino se complementa, hay que leer el contexto. No se puede quedar uno solo con esa frase. Cuando ustedes decían ahorita, bueno, sí, vamos entendiendo, un poquito digiriendo, pero es porque hay que leer el contexto. Y ya leyendo el contexto de ese dicho, pues entonces ya entiendo por qué lo está diciendo y en qué forma y cuándo lo está diciendo. Cuándo hay que ser tan radical y cuándo se puede ser tolerante. Pero ese no es el único, hay muchos ejemplos así. Por ejemplo, vean otro parecido, que es, digamos, que Jesús dice, no se afanen, no se afanen. Cada día tiene su propio afán, algo así, ¿verdad? No se angustien tanto, cada día tiene su propio afán. Entonces, ahí dice así, ¿verdad? Pero luego van a encontrar en otro pasaje que Jesús va a decir, por ejemplo, que antes de ir a la guerra o antes de construir algo, hay que hacer como hay que hacer como una organización, hay como que planificar. Entonces, en la primera está diciendo que prácticamente que confiemos en la providencia. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Al no afanarse, al no angustiarse, pero en el otro está diciendo, bueno, si vas a ir a la guerra, si vas a ir a construir una casa, tienes que ver si puedes, pues tienes que ir planificando. Pareciera que se contradice, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Se contradice o se complementa? Hay que leer el contexto. ¿Pero qué dirían ustedes? Sí, creo que se complementa. Perdón, Betty. Creo que habría que leer el contexto de la situación. Ajá. Y la otra parte es también que yo creo que es como complementar la parte de, digamos, como nuestra organización para tener esa confianza, ¿verdad? Porque es como, no sé, se me pone ahorita como un examen, ¿verdad? Uno no puede pedirle a Dios que lo ilumine en la hora de examen si no ha estudiado. Uh-huh. Entonces, creo que es parte y parte de la situación, ¿verdad? Exacto. O sea que se complementa porque sí, por supuesto, hay que confiar en Dios, hay que confiar sobre todo en Él, pero como diría el adagio Chapín, ¿verdad? No dormirse en los laureles. O sea, no esperar que todo me caiga, ¿verdad? Sino que yo tengo que hacer la parte que a mí me corresponde. O sea, no, bueno, Dios dirá, o como cuántas personas decía, no sé si todavía dice, yo me encargo de las cosas de Dios y que Él se encargue de las mías. O sea, ahí estamos perdidos, ¿verdad? Porque, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando? ¿Es una especie de transacción, pues, o qué? Entonces, es cuando le hacemos decir al texto cosas que el texto no dice, ¿verdad? ¿Sí, Chatía? Es como, tengo que hacer lo que me corresponde y luego Dios dirá. Sí, confiando en Dios. Un poco lo que te decía yo anoche, ¿verdad? Que yo digo, bueno, la verdad es que, bueno, yo quiero con todo mi corazón, pues, llevar a la persona de Jesús a las demás personas, si se puede, ¿verdad? Si se permite y si las personas, pues, quieren. Pero ya más de imponerse, pues, no se puede porque, ¿cómo? Entonces, uno hace todo el esfuerzo, hace todo, pero ya no puede hacer más, ¿verdad? Llega hasta donde está. Entonces, así como vemos eso, así tenemos que ver la unidad y la continuidad de los textos, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque llevan esa línea, esa continuidad, pero necesita un poquito de esfuerzo.
y un poquito de esfuerzo con el sentido de ir viendo el hilo conductor. Ahora, ahí entramos a las otras partes. Aquí entramos al tema de la continuidad, al tema de las tradiciones y entramos a la línea, al lenguaje teológico y a la línea teológica que habíamos visto, ¿verdad? Entonces, pero ya habíamos visto anteriormente que los temas, el tema importantísimo es el tema de la alianza. O sea, entender que, por ejemplo, que eso es lo que nos tocaba ahorita, el Éxodo, entender cómo esa parte del Éxodo, de la salida, aparte de que tiene, que manifiesta el rostro de Dios totalmente cercano, aunque alguno diría, bueno, pero pasaron 400 años para que, ¿cuántas generaciones son 400 años? O casi 500, casi lo que nosotros llevamos como raza de historia, nosotros los de América Latina. Entonces imagínense ustedes que ahí dice que después de todo el ciclo patriarcal pasaron más de 400 años y Dios escuchó, dice. Fíjense que si nosotros nos quedamos en la cronología otra vez, en la parte, ahí es donde tenemos que entender qué parte. El género literario de los Toledots. Ahí tenemos que entender eso. O sea, en el proceso del tiempo, las cosas no pasan de un día para otro. Hay procesos largos en la historia donde pareciera que Dios está ausente. Hoy, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de personas dicen que sí, todo lo que estamos pasando es un castigo de Dios. Bueno, si ustedes conocen un poco la historia universal, las guerras siempre han existido, siempre, siempre han existido. ¿Y por qué? Porque realmente se trata de imperios que quieren dominar, tener más tierra, bueno, son personas que surgen y que quieren dominar, poseer, y siempre ha existido eso, siempre. Y las pandemias y endemias, pues también siempre han existido en la historia. El problema ya lo vimos en Génesis 3, que cuando nosotros fallamos tanto, nos alejamos tanto, lo que es natural en la vida, lo que es natural, porque es natural nacer, crecer, reproducirse y morirse, eso es natural. Pero cuando eso natural, nosotros estamos inmersos en el tema del pecado, pues todo eso lo miramos como castigo, lo percibimos como castigo, lo percibimos como, ¿por qué a mí? ¿Por qué hice yo? Pero ¿dónde fallé o qué pasó si yo he tratado de hacer esto, yo he tratado de hacer? Entonces, tratamos de buscar, cosa que también está en la escritura, que a la persona le es muy difícil asumir las consecuencias de sus propios actos, y eso lo vemos con el tema de la tentación. ¿Por qué comiste la fruta, la mujer que me diste? ¿Por qué le diste la serpiente? Bueno, entonces ahí tenemos siempre ese como pasarle la pelota a otro, ¿verdad? Yo no tengo la culpa, y si al final nadie la tiene, pues entonces es Dios, ¿verdad? Y Dios la tendrá porque yo estoy así. Y al final, ¿para qué me hiciste así si yo soy solo un humano? Y al final yo nunca tengo la culpa porque al final termino siendo un humano y como humano actué y como humano me equivoqué, y entonces ¿por qué voy a sufrir en el infierno si yo soy un humano? Bueno, pues seré un humano chamuscado si no entiendo aquí las cosas que son muy claras, ¿verdad? Entonces el tema de la alianza, esa fue la lectura del domingo pasado de misa, ¿verdad? Y ahí volvemos a entrar otra vez, tema importantísimo, porque en este tema de la alianza va anteriormente, va el tema de la elección, va el tema de la misión, va el tema, en la elección es el tema del llamado. El llamado implica la respuesta de parte de alguien, en el caso de Abraham fue la respuesta de Abraham. Entonces tenemos, pero todo esto se encierra, todo esto del llamado y la vocación, o sea, del llamado a la vocación y la respuesta del ser humano, y luego si este ser humano quiere entrar en el proyecto de salvación,
Todo eso se centra en una sola palabra, iniciativa de Dios. Él tiene la iniciativa. Eso ya lo dijimos un montón de veces. Ya dijimos, y yo quisiera saber si al fin hemos entendido eso, que todo lo que nosotros encontramos en la Escritura, no hay una biografía que diga por qué eligió a este personaje. No hay ni una biografía, ni un dato que diga es que él era de esta persona maravillosa y por eso es que lo elegimos. No. Fíjense que incluso ni de María, ni de María. Si ustedes leen bien el relato de Lucas, ustedes van a ver que no dice nada antes, ni dónde nació, ni cómo era cuando era niña, ni no dice nada de eso. Tampoco de José. De José, por sus actos, dice, como era un hombre justo, pero por sus actos. ¿Y cuál era su acto? Su acto era que por la ley podía denunciar a María y llevarla a que la lapidaran, que era la forma por ella estar embarazada sin ser hijo de él. Entonces, eso era un acto legal y él tenía derecho a ese acto legal. Y ahí dice, como era un hombre justo, él quiso, pues, dejarla, ¿verdad? Eso es lo que él decide, porque era un hombre justo. Entonces, ve que ahí va el tema de la justicia y la misericordia. Era un hombre justo, sabía que tenía derecho de la ley, pero tuvo compasión, tuvo misericordia. Y eso le agradó a Dios. Pero fíjense, antes de eso no dice nada. El ángel le dice a María, pues que Dios ha encontrado gracia en ti. Eres llena de gracia, estás llena de Dios. Entonces uno puede ahí pues tener toda la reflexión de María, ¿verdad? Era una niña muy buena, ¿verdad? Entonces llena de gracia. Estaba, bueno, ya cada quien se lo podrá imaginar y la teología también hace el tema que es mariología, ¿verdad? Ya que nació sin pecado, todo lo que ustedes quieran, pero eso no lo dice la Escritura. Eso no lo dice la Escritura. De ese texto se hace un texto, una reflexión acerca de María, pero eso no lo dice la Escritura. Se hace una reflexión teológica, sí, de todo lo que pasó antes y todo lo que ustedes quieran, pero la Escritura no dice eso, y no dice eso por una simple razón, porque la iniciativa es siempre de Dios, y porque en esa iniciativa de Dios nunca hay un mérito humano. María entiende eso, por eso, y Lucas también, por eso las palabras de María son el Magnificat. Dios ha hecho grandes cosas en mí. O sea, la iniciativa ha sido de Dios y ha hecho grande, ella lo reconoce, no es ella, es la acción de Dios en ella. Entonces, eso es un tema sumamente importante que tiene que ver con la alianza. La iniciativa es de Dios. El llamado, la vocación, la respuesta, todo eso Dios lo va haciendo. Y lo va haciendo porque tiene un objetivo, una finalidad, hacer una alianza. ¿Qué quiere hacer eso? Hacer un convenio de amistad, un contrato que se mantenga a través de la historia. Y vimos el domingo pasado que a pesar de que Abraham quiso responder al llamado de Dios, cuando se hizo la alianza, que fue narrada así en el capítulo 15, porque así era, otra vez es el contexto histórico de esa época. Así se hacían los contratos, las alianzas en la época patriarcal, o sea, en la época nómada, o sea, en la época tribal, de tribus. Así eran los contratos. No había, todavía no se había llegado a la edad de piedra, entonces era por lo menos, todo era, la palabra era la que tenía la fuerza y luego de la palabra que tenía la fuerza, los signos. Y esos animales se partían a la mitad y los dos contrayentes tenían que pasar a la mitad de esos animales. Y si una parte del contratante no cumplía con la normativa, pues corría el peligro de tener la suerte de esos animales. Y ustedes si se leyeron y pusieron atención, Abraham no pudo pasar porque resulta que le dio un sopor y no pudo pasar. Entonces solo pasó un fuego humeante. Ese, desde la tradición eloísta, es Elohim, o sea, es Dios, ¿verdad?
Entonces, ahí entendemos ya una cosa clara. Por más que el ser humano intente y se esfuerce responderle a Dios, no puede. ¿Por qué no puede? Porque tiene límites. ¿Y porque tiene límites? Porque es contingente. ¿Qué quiere decir contingente? Es como la nube, hoy está y al ratito ya no está. Entonces, es como la flor del campo, que hoy está y al rato ya no. Entonces, todo eso. ¿Y qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Eso está todo en el Salmo, ¿verdad? Entonces, se van a dar cuenta que eso se va a repetir constantemente. Igual en el Sinaí, cuando es la alianza importante, porque ya no es con un hombre, ya no es con Abraham, con Isaac, con Jacob, sino que ahora es con un grupo de migrantes, con un grupo de esclavos que Yahvé liberó. Y entonces se dan cuenta que cuando Moisés baja con las tablas, o sea, estamos en un periodo después, ya estamos en el periodo de piedra, o sea, las tablas ya están pues escritas, la escritura ya está en piedra. Sin embargo, se dan cuenta que cuando encuentran al pueblo, pues no es un pueblo todavía, al grupo de gente, pues ya dándole culto a un becerro, pues justamente se quiebran las piedras, ¿verdad? Porque no hay alianza. Porque para que haya alianza, aquí está el otro tema, hay que hacer un esfuerzo que nunca lo vamos a llegar a la plenitud. Pero eso tampoco significa que sea una utopía. O sea, una utopía quiere decir algo que no se realice. Siempre vamos creciendo, que es este código, o sea, la santidad. Sed perfectos como mi Padre es perfecto. Eso jamás lo vamos a lograr, pero siempre estamos tirando hacia la meta, ¿verdad? Hacia la meta. Es eso y vamos avanzando porque esa es la meta, ¿verdad? Es Dios. Y entonces, al querer intentar ese esfuerzo, ya Pablo lo va a poner como carreras, ¿verdad? Entonces, al querer esa carrera, ese restablecerse, llegar a la meta pleno, pues entonces, pues el resto le tocará a Dios, pero nosotros siempre estamos como en una carrera esforzándonos. Luego, este tema también que se pierde, porque pierden la tierra y se vuelve a reflexionar la historia. Y entonces, si ustedes van a notar nuevamente, regresamos al Génesis. Cuando regresamos al Génesis y vemos que se saca al ser humano del paraíso. Pero eso también es un símbolo. Es decir, si ya no tienes una amistad con Dios, si ya no tienes una relación, si ya le diste la espalda, en automático estás fuera, alienada. No necesitan que te saquen tarjeta roja. Ya uno sabe. Entonces, pero ahí como es el yavista, es descriptivo, pues pone, ¿verdad? Si ustedes leen las notas de pie de página, si ustedes leen esas notas de pie de página de la maldición, que ya lo hablamos la vez pasada, a la tierra, a la mujer, todo lo normal, todo lo natural, todo lo cotidiano, se vuelve como algo, una verdadera carga, como un verdadero martirio y un yugo que está oprimiendo. Sin embargo, ahí se va a presentar, va a ir la tradición yavista y la eloísta juntas. Se juntan dos tradiciones. Eso lo pueden leer en las notas de pie de página. Y se van a dar cuenta ustedes de que ahí dice que se está utilizando el Tratado de Hammurabi. ¿Qué es ese tratado? Es un tratado de la Mesopotamia, como ellos realmente consideraban una especie de fórmula. Una fórmula que si ustedes quieren, saquen su Biblia, voy a poner la mía y un poquito les voy a leer eso, para que se den cuenta de que sí es importante ir viendo lo que dice ahí. Estamos en el capítulo 3, otra vez, y estamos en el tema de la sacada del paraíso. Entonces, des en cuenta aquí, vamos a ver, aquí está, vean pues, dice, de los versículos 14, los versículos del 14 al 24 de Génesis 3, estamos hablando, ¿verdad?
Dice, son el aporte propio de la escuela sacerdotal. Dice cómo la nota de pie de página le va ubicando. Ahí están prácticamente las tres tradiciones mezcladas. Pero luego, del 14 al 24, le dice, y antes le dice antes de esta nota aquí, si se va un poquito antes en el comentario, dice, la adaptación a la mentalidad y las necesidades israelitas de este mito, quiere decir que ahí hay un mito, pues es el género literario, se atribuye a la teología yavista. Entonces, lo que les acabo de decir, ahí hay una teología yavista. Luego hay otra cosa y habla de la eloísta, pero de los versículos 14 a 24 son el aporte propio de la escuela sacerdotal. Fíjense bien, se trata de un oráculo, tal como lo utilizaban los profetas. Recuérdense que para la época de la redacción del Pentateuco, la literatura profética ya tenía gran recorrido. O sea que todo esto se escribió después de todos los profetas. Eran tradiciones orales que los profetas decían, pero no estaba nada por escrito. Okay. Era todo tradición oral. Entonces, lo cual quiere decir que la figura del oráculo era muy familiar para el pueblo israelí. El oráculo consta por lo general de 4 elementos. Aquí viene la fórmula. Un juez, que suele ser Dios, que es la autoridad suprema. Un reo, que es la persona o la institución o la nación que juzga, a la que se juzga, ¿verdad? En nuestro relato, el reo es triple. ¿Por qué? Porque es el varón, es la mujer y es la serpiente. A eso se están juzgando. El delito es el que se establece el juicio y la sentencia es el castigo. O sea, aquí en este mito se está utilizando esta fórmula. Y esta fórmula, si ustedes leen más, se van a dar cuenta a qué pertenecía, por qué se desarrollaba y por qué Israel lo asumió como parte de una sabiduría que ya había aplicado y que la va monoteizando. ¿Cómo vamos hasta ahí? Estamos hablando de los temas y estamos hablando del tema de la santidad y estamos hablando de las fórmulas que utiliza la escritura. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo van ahí? Sí, qué bonito fuera que todos los pies de página estuvieran así de explicados. Pero sí, eso le amplía a uno la comprensión, ¿verdad? Porque aparte de que no solo lo sitúa, sino que hay una explicación, ¿verdad? Entonces, la verdad a mí estas cosas siempre me parecen muy edificantes, ¿verdad? Como le dije hace un momento, ¿verdad? Creo que todo esto que usted nos ha enseñado más con esta Biblia, ¿verdad? Esta Biblia de la de nuestro pueblo, es muy explicativos todos los pies de página, ¿verdad? Porque estas son Biblias de estudio, por eso. Cuando uno va a leer y o sea, una cosa es estudiar, hay Biblias pastorales, hay Biblias litúrgicas, hay distintas, pero es la misma Biblia. Pero el lenguaje y aquí lo que vale mucho la pena son los comentarios de pie de página. Esos son los que valen mucho la pena. Y por eso le ponen aquí en la pasta que es de Luis Alfonso Shekel, porque él ya murió, pero fue un biblista sumamente importante. Hubo una serie de comentarios de él que sobre todo estaban en los comentarios San Jerónimo de la Biblia, ¿verdad? Que fueron 5 o 6 tomos que se sacaron, sobre todo cuando yo estudiaba la teología, era lo mejor que había en ese momento. Hoy pues ya han salido muchas cosas más, pero pues son los comentarios los que realmente enriquecen el conocimiento. Entonces ahí es donde vamos viendo ese objeto importante y la importancia de encontrar en el Génesis pues todos esos temas básicos y la manifestación de Dios. ¿Por qué les digo yo eso? Pues yo se los digo porque siempre queremos seguir teniendo transacción con Dios. O sea, yo le doy para que Él me dé. Y lo que vemos en la Escritura es que no es así.
vemos que siempre él tuvo la iniciativa de dar y la sigue teniendo. Y nosotros, si es que nos damos cuenta de todo lo que da, si no nos enfocamos solo en lo que no tenemos, sino que en todo lo que nos ha dado, entonces nosotros podemos responder. Realmente la fe es eso, una respuesta a lo que Él nos ha dado, a estar claros y conscientes que Él nos ha dado, porque se parte de algo sumamente, pues, natural. Nos ha dado la vida, nadie se la pidió, ahí vemos la iniciativa. Nos ha dado la vida, nadie se la pidió. Y algo decir que, pero ¿por qué nací si yo no pedí nunca nacer? Ok, está solo enfocado en su dolor, en su tristeza, y como dice esa película de La cabaña, cuando te enfocas en tu dolor, me pierdes de vista. Entonces, obviamente, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Me suicido, me mato, lo que sea. Bueno, okay. Ahí está el libre albedrío, ¿verdad? Pero la iniciativa es de amor, la iniciativa es de él, con todo lo que da. Y bueno, también con eso pues nos da la salud, nos da el trabajo, nos da la familia, nos da todo. Y todo eso pues nosotros, no es que sea todo perfecto, pero nosotros estamos, como dice el Papa Juan Pablo II, estamos inmersos en estructuras de pecado, porque así es nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro trabajo, porque hay muchos intereses. Entonces, estamos inmersos en esas estructuras. Entonces, nosotros ante todo eso tenemos que ir como contracorriente, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? No que estas estructuras nos enreden, que no es fácil, se dice fácil, pero no lo es. Tenemos que ir saliéndonos, ¿verdad? Poco a poco, como desaprendiendo todo eso. Y bueno, pues esos son los largos caminos que se van recorriendo aquí, y por eso entrábamos a este otro género que era el que trata de unir todas esas vidas, todos esos caminos, y después, bueno, era lo que a mí me importaba, que ustedes tuvieran ese acercamiento a los textos bíblicos para ir viendo la unidad. Hoy nos tocaba ya entrar a esta parte, pero ya se va a volver a acabar nuevamente. Entonces, solo recordar que en la alianza siempre va a ser la ratificación de unas promesas, que en el caso de Abraham, él las creyó y se nota que las creyó porque se nota en la acción. O sea, cuando le creemos a Dios, no es que le creemos porque tenemos fe y una fe así como abstracta, sino que le creemos y entonces nuestra acción empieza, ¿verdad? Eso se demuestra con actos. Y la escritura dice que el que Abraham le haya creído a Dios, pues Dios lo ve como un acto de justicia. ¿Por qué como un acto de justicia? Porque es reconocer su señorío, que es el acto de justicia más grande, ¿verdad? Reconocer su señorío, su dominio, reconocer su realeza, reconocer su amor, su iniciativa, y luego yo querer responder a eso. Ese es el acto de justicia más grande, y el texto lo dice. El que Abraham le haya creído a Dios, le refutó en acto de justicia. O sea, se le fue activado o se le fue dado o reconocido como un acto de gran justicia. Fue la justicia más grande que pudo haber hecho Abraham, ¿verdad? Haberle creído a Dios. Y entonces ahí empieza la pequeña historia con un hombre que se va a ir desarrollando, y que esto ya lo habíamos visto, y siempre entonces esa promesa que él le creyó se va a ir renovando constantemente, esa promesa en Isaac y en Jacob. Y cada uno de estos personajes tienen toda su vida de pecado, de faltas, de lejanías de Dios, todo lo que ustedes quieran, pero luego entran otra vez en el camino donde como dice Jeremías, me has vencido, has sido más fuerte que yo. O sea, vuelven. El tema convertirse, ¿verdad? Convertirse. Entonces regresan. Al regresar,
pues entonces la historia de la salvación vuelve a tener su curso. Entonces, eso es lo que hemos visto y ahora pues ya habíamos visto los ciclos y habíamos terminado con Jacob. Creo yo que sí habíamos terminado con Jacob, ¿verdad? ¿Habíamos terminado o no? Habíamos visto esta diapositiva. Yo creo que no. No, Betsy. No, yo no me acuerdo, Betsy. A Jacob no lo había, no, solo Isaac habíamos visto. No. Sí, Isaac, que hablamos. Sí, A Isaac, Isaac, sí. sí. Ajá. A Jacob, Isaac, no. sí. Ok, entonces nos tocaba esto. Ver, por ejemplo, cómo en esa cultura los 12 hijos de Jacob surgen de 4 mujeres, ¿verdad? Y aquí hay que entrar a la narración porque resulta que Jacob, así como había engañado, también él fue engañado por su suegro, porque él trabaja 7 años para tener como esposa a Raquel. Pero resulta, yo me recuerdo que sí, que les había dicho que yo no sabía cómo pasaba en la noche de bodas en lugar de Raquel había tenido Lía. Pero en fin, Lía había tenido todos estos hijos, miren, a pesar que no era la mujer amada, tuvo 6 hijos. Luego la esclava de Lea tuvo 2. Ahí tienen ustedes los nombres. Raquel era estéril. Fíjense que el Toledot, yo recuerdo que les dije eso, nosotros pensaríamos que vendría de Raquel, ¿verdad? Porque era la mujer amada. Y así había funcionado con Rebeca y con Sara. Pero no, fíjense ustedes que el que tiene la descendencia o la línea de la línea de la historia de la salvación es Judá, ¿verdad? Que viene de Lea. Y entonces eso nosotros lo tenemos que entender desde una cultura de la época, tribus donde pues no era precisamente la monogamia, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver que es poligamia, ¿verdad? Entonces, 4 mujeres, 12 hijos. Aquí también tuvo una hija mujer, Lea, me parece, que se llama Dina, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Entonces, de ella se habla poco, pero ahí está. Y entonces, esto a muchos les parece como escandaloso cuando se dan cuenta, pero no, simplemente otra vez entramos al contexto cultural e histórico de una época que esto así era, ¿verdad? Y estamos en un contexto politeísta, poligámico, y la historia de salvación se va a desarrollar a través de Judá. ¿Y por qué a través de Judá si también él tuvo que ver con la venta de José? Pues sí, ya vemos, pero resulta que volvemos a decir lo que ya hemos repetido tantas veces. La iniciativa es de Dios y el ser humano no tiene mérito alguno. Pueden darse cuenta ustedes con la elección de Mateo, en el Nuevo Testamento, no tiene ahí no hay ni una biografía que diga antes por qué fue elegido Mateo. Entre todos los publicanos era un publicano más. No podemos decir que era el mejor, o sea, siempre se va a repetir el mismo patrón. En ningún tema de la elección de los 12 apóstoles aparece una biografía que dijera cómo era cada uno de ellos antes. No aparece. Si aparece una y me cuentan y para corregir eso. Pero se van a dar cuenta que no, porque para siempre... documentarla. Para documentarme, pero se dan cuenta que no. El tema es que no hay un mérito humano, ni para la elección, ni para la alianza, ni para la gracia, ni para nada. Es un puro don. Pero fíjense que en Jesús ya ese don es para toda la humanidad. Que esas eran las promesas mesiánicas. Si regresamos otra vez a Abraham, es por ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Entonces, ya esa elección va a ser para toda la humanidad. ¿Dónde se realiza eso? Con Jesús. Entonces, sí se fijan ese hilo conductor, pero hay que encontrarlo, ¿verdad? Bueno, ya queda también un minutito para que se vuelva a acabar. No sé si llegamos hasta aquí o quieren seguir. Yo pienso que hasta ahí nos quedamos. Bueno, casi Sí, fue un repaso
porque realmente nos tocaba esta parte, ¿verdad? Pero necesitaba ver cómo iba la comprensión, porque estas dos partes de Génesis y de Jacob y de Éxodo no están en el manual. ¿Se acuerdan que se los dije? Esto es para comprender mejor toda esta parte del manual y esta parte de Génesis, que la tienen ustedes en el manual en la sección 2, que es la parte de la creación. ¿Y cuál es el tema? Pues saber que somos criaturas. No que no se nos suba los humos de que no somos criaturas, ¿verdad? Entonces, aquí, y la 3 y la 4, que es las conferencias de ángeles y demonios, que no sé si las vieron porque eran muy largas, ¿verdad? Pero que ahí se las mandé. Bueno, entonces les digo adiós, porque ya se va a cortar Hasta nuevamente. pronto. Hasta pronto. Hasta Gracias, pronto. Betsy. Que siga mejorcita. Se cuida gracias. mucho. Gracias. Dios, Feliz niñas. tarde, Dios las feliz bendiga. semana. Igualmente, Miriam. Adiós, Chatuca.